¿Por qué Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial en Europa? Cuando hice estos videos hace unos años, te respondí lo que se ve a simple vista. Japón atacó Pearl Harbor, Alemania le declaró la guerra, y como estos dos eran aliados del eje, Washington envió tropas a Europa. 7 años después, luego de nutrirme tanto en geopolítica e interiorizar el concepto de Realpolitik, te vengo a decir que no es el único motivo y probablemente no fue el más importante. ¿Te interesa conocer mi nueva respuesta 8 años después? Dale, entonces quédate hasta el final del video. ¿Te imaginas cómo sonaría tu propia voz hablando chino, alemán o urdu? Con Brave es posible. Es la plataforma de doblaje y edición de video con inteligencia artificial más económica y accesible del mercado. ¿Tienes un proyecto de negocio en donde necesitas crear videos? Brave traduce tu contenido a docenas de idiomas en segundos. Haz clic en el enlace de la descripción y primer comentario para obtener un descuento del 20% con mi código SEBAS20. Primero, analicemos los hechos históricos. En diciembre de 1941, Japón ataca Pearl Harbor. Esto representó el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, siendo su principal frente el de Asia-Pacífico. Hasta aquí, todo el sentido del mundo, ya que la competencia por la hegemonía sobre esta región era más que evidente, y la amenaza nipona sobre sus bases y colonias en Filipinas y Oceanía era inminente. 4 días después, Alemania le declara la guerra a Estados Unidos en una demostración de arrogancia por parte de Abigail, típico de megalómanas de su calaña. Y Estados Unidos le responde de la misma manera. La gran diferencia en el frente europeo, que para ese entonces el tío Sam no tenía intereses estratégicos, ni bases, ni colonias que proteger en Europa. Más bien, solo intereses ideológicos al estar alineados con Francia y el Reino Unido. Acto seguido, comienza en Lend-Lease un programa de suministro armamentístico a sus aliados que no fue menor. Se enviaron más de 30.000 aviones, casi 50.000 tanques y también casi 40.000 piezas de artillería. A esto se sumó el apoyo logístico a buques británicos para su lucha en el Atlántico contra los U-boats alemanes y en diciembre de 1942 envió 100.000 soldados al norte de África en la Operación Torch. Gracias a este apoyo, los aliados pudieron vencer a los alemanes en el frente norafricano, el paso previo para la invasión de Italia que representó el inicio de la decadencia de las potencias del eje en suelo europeo. ¿Te parece que todo este tremendo apoyo a los aliados occidentales fue solo por un tema de defender la democracia y libertad? ¿O tal vez por debilitar al bando contrario en su lucha contra Japón? Pónmelo en los comentarios, yo te diré mi opinión en breves. Pero la intervención más importante de Estados Unidos en Europa comenzó con el día D, el inicio del desembarco de Normandía en junio de 1944. Para ese entonces, la derrota alemana ya era inminente, pues Italia ya estaba dividida tras la invasión aliada y los soviéticos no dejaban de avanzar por el frente oriental desde la victoria en Stalingrado. ¿Sigues afirmando que los USA en Normandía fue únicamente por estos dos motivos? Quien gobierne Europa del Este dominará el Heartland. Quien gobierne el Heartland dominará la isla mundial, es decir, Eurasia. Quien gobierne Eurasia controlará el mundo. La famosa teoría del Heartland de Mackinder aplica perfectamente a la intervención de Estados Unidos en el frente europeo durante la Segunda Guerra Mundial. Retomando el contexto, Alemania nazi y la URSS luchaban por el control
de Europa del Este en un combate a muerte. Si Alemania vencía en el frente oriental, se hubiese extendido hasta los Urales, dominando por completo el Heartland, ergo la isla mundial. Por tal motivo, Estados Unidos intervino con el Lend-Lease y la Operación Torch para evitar esto. Sin embargo, la historia no fue así, y para junio de 1944, la victoria de la URSS ya era inminente. Entonces, el tío Sam iba a permitir que los soviéticos comunistas sean los únicos victoriosos, pues cuernos. El desembarco en Normandía se convirtió en el inicio de la Guerra Fría, una competencia por ver quién llegaba primero a Berlín. Sin esta intervención, tal vez ni hubiese existido el telón de acero y la URSS se hubiese convertido en la potencia hegemónica de Europa. Ergo, hubiese dominado la isla mundial al influir, no ideológica, pero sí económica y políticamente en toda Europa. Con una sola potencia dominando Eurasia desde el Heartland, la economía mundial sería distinta. Hoy en día, el comercio marítimo que ingleses y estadounidenses se empeñaron en desarrollar representa más del 80% del total. Si una potencia se alzaba sobre toda Eurasia sin competencia, ya sea la URSS o la Alemania nazi, probablemente se hubiese desarrollado más comercio terrestre que el marítimo durante la posguerra, con Europa del Este como epicentro hacia Europa y Asia en un solo bloque geográfico. Tal y como aspira China hoy en día con el Belt and Road Initiative, solo que desde el lejano oriente. Esto hubiese relegado el papel de Estados Unidos como principal potencia económica. En conclusión, no estoy desmintiendo que hubo motivos ideológicos y que Washington intervino en Europa al percibir a Alemania como una amenaza. Pero si analizamos las leyes de la Realpolitik, no fueron las únicas razones y probablemente su motivación principal fue la de aprovechar la situación para consolidarse de una vez como la principal superpotencia. Y vaya que la jugada le salió bien.